Bien, esa es la tercera parte. Continuamos con la sesión para el módulo número 2 del curso. Bien, vamos a ver ahora lo que es el desarrollo del plan del proyecto. Obviamente, lo que es el plan de proyecto es lo que vamos a desarrollar dentro del curso. Entonces, solo vamos a dar detalles básicos que deberíamos de manejar, pero obviamente eso se va a ver durante el resto del curso, ¿sí? O sea, cada uno de los elementos que vamos a seguir desarrollando son parte del plan del proyecto. Bien. Una primera idea que tenemos que manejar es cuáles son los pasos, las secuencias de procesos, ideas que tenemos que manejar para planificar el proyecto, ¿sí? De este proceso también a su vez que es la planificación. En principio, como cualquier proceso de planificación, lo que tenemos que hacer es establecer o especificar a dónde queremos llegar, ¿sí? Cuáles son los objetivos, ¿sí? Obviamente esto parte del problema u oportunidad que tenemos y luego vienen los objetivos, ¿sí? O las metas o resultados concretos o impactos concretos, depende de cómo ustedes lo quieran manejar, ¿sí? Pero obviamente la definición es qué es lo que se quiere lograr, llámese como se llame. Luego, hay que pensar o hay que especificar una estructura global, ¿sí? ¿Quién hará qué y cuándo? ¿Sí? Básicamente un cronograma. Ahora, eso es a grosso modo porque hay otros elementos que van a ayudarnos a especificar esto con mucha mayor claridad, como por ejemplo el desglose del proyecto, ¿sí? Tenemos que desglosar, tenemos que, digamos, descomponer, desmenuzar cada una de las actividades del proyecto en tareas, subtareas, etcétera, ¿sí? Obviamente hay toda una metodología para esto. Y esto nos va a ayudar mucho más adelante cuando veamos el tema del presupuesto y cuando organicemos el proyecto, ¿sí? Ok. Luego tenemos que hacer una delegación de las tareas, o sea, quién tendrá la responsabilidad para desarrollar cada elemento que hemos desglosado en el paso anterior. Y obviamente tenemos que también ordenar las tareas en una secuencia lógica. Hay programas, software que nos pueden ayudar para esto, ¿sí? No les menciono cuál porque obviamente eso va a depender de cada uno de ustedes, ¿sí? Personalmente yo prefiero utilizar Microsoft Win Project, pero hay otros que ustedes también podrían utilizar, ¿sí? Que están en línea o que son incluso gratuitos, ¿sí? Bien, o sea, el equipo tiene que ponerse de acuerdo. Obviamente tiene que haber un coordinador, un gerente, para que estas tareas tengan la asignación de responsables y se ordenen. Luego vamos a estimar el tiempo que nos toma desarrollar cada una de las tareas. La estimación del tiempo y también de recursos, ¿ah? ¿De quién creen ustedes que debería ser? ¿Del director de proyecto, del gerente de proyecto o de las personas que van a implementar, que van a ejecutar estas tareas? ¿Sí? Lo que se suele hacer es un error, es que el gerente de proyecto plantea los objetivos y cuánto durará cada una de las tareas, ¿sí? Eso es un error. Sí, yo estoy de acuerdo en que sí el director de proyecto o el gerente de proyecto plantee qué cosas se debe hacer, pero el cómo se debe hacer, en cuánto va a costar y en tiempo, etcétera, en recursos, corresponde más a las personas que en realidad están directamente vinculadas con la ejecución, ¿sí? Que son los diversos miembros del equipo del proyecto. Bien, no lo especifico porque eso lo vamos a ver también más adelante con más calma. También tenemos que identificar los recursos necesarios, ¿sí? Una vez que hemos establecido los cronogramas, los tiempos, las responsabilidades que necesitamos. Una forma de hacerlo y que va a ayudar mucho es establecer hitos, ¿sí? Momentos importantes en el tiempo que son muy relevantes para el desarrollo del proyecto. Luego, no me tomo mucho tiempo para profundizar mucho porque esto se va a ver con calma paso a paso más adelante. Debemos de hacer una integración del tiempo y del personal que se va a encargar de sacar adelante esto, ¿sí? Hay que revisar el plan, hay que verificar que todos los miembros del equipo reconozcan los tiempos, revisen las tareas y su factibilidad, etc., ¿sí? Y luego obviamente tenemos que controlar, ¿sí? Que estamos realmente logrando o ejecutando lo que habíamos planteado inicialmente.
Ok, el plan de proyecto también se debería de ver en función del alcance, que es lo que se quiere lograr. ¿Sí? Cuando hablamos de la lógica del proyecto, yo siempre les voy a aconsejar que se remitan o que vayan al marco lógico. ¿Sí? Todo proyecto que ustedes desarrollen tendrá un marco lógico. Le pueden llamar de diversas formas, pero en principio será un modelo lógico, será una estructura que plantee qué es lo que el proyecto quiere lograr, los objetivos, qué elementos pueden salir mal, los supuestos, cómo sabemos que estamos avanzando en el logro de estos objetivos, que son los indicadores, y los medios de verificación para conseguir la información que le dará soporte a los indicadores, ¿sí? Y al desarrollo también de los objetivos. Entonces, no hacerse muchos problemas. Si ustedes tienen su marco lógico, eso les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Es la herramienta primordial para su plan de proyecto. Luego, por qué se quiere desarrollar, quién y qué, ¿sí? Este plan y qué vamos a reportar. Si hay una serie, durante el plan del proyecto habrá una serie de hitos, ¿sí? Y también de elementos que deberíamos de estar en capacidad de informar, ¿sí? Del avance, del logro, etc. El diseño tiene que ver con los métodos que vamos a utilizar, las técnicas que vamos a utilizar, ¿sí? Hay técnicas para medir el avance en función de instrumentos financieros, metodologías de costo-beneficio, costo-efectividad, etc. ¿Sí? Eso va a depender obviamente de proyecto en proyecto. Debemos hacer un análisis, comprobación y el sentido de estos indicadores o estas metodologías que estamos utilizando. Las metodologías, los métodos también tienen que ver con cómo se van a desarrollar las actividades, ¿sí? Para cada, por ejemplo, si hay un programa o una actividad, un grupo de actividades relacionadas con capacitación, qué metodologías se van a utilizar en ese caso, ¿sí? Y así para cada una de las actividades. ¿Cómo será usado este plan? También es importante plantearlo. En la implementación ya estamos hablando de los recursos y directivas para ejecutar este plan. Las capacidades, debemos de identificar la necesidad de las capacidades, ¿sí? ¿Qué necesidades se necesitan para sacar adelante este plan? Y no olvidar nunca que el plan no está escrito en piedra. El plan, en la metodología de gestión de proyectos en cascada, terminamos un proceso y seguimos con el otro, ¿sí? Lo cual es válido, nos ha funcionado por muchos años, pero lo que funciona un poco mejor desde mi punto de vista y experiencia, lo que he visto en entidades públicas como privadas, es la metodología que plantea refinar el plan en función de cómo vamos avanzando, ¿sí? Hay elementos que podemos mejorar, que podemos hacer de manera más eficiente, más efectiva. Será interesante plantear esto, ¿no? La metodología Scrum nos puede ayudar mucho para esto, la metodología más ágil, ¿sí? Son metodologías ágiles de gestión de proyectos. Bueno, este curso no es sobre eso, pero sería interesante también que de pronto ponga material en el aula virtual para que también tengan una mejor idea de esas metodologías. Bien, los hitos son una serie de etapas dentro de un proyecto, ¿sí? Que se van a determinar en el momento de la planificación, ¿sí? Para ir teniendo una idea clara, ¿no? Una idea más aproximada, ¿sí? Antes de implementar qué elementos debemos de ir logrando, qué elementos debemos de ir alcanzando, realizando, ¿sí? Ahora, se van a revisar obviamente en la medida en que vayamos avanzando en el trabajo, en la medida en que vayamos implementando o ejecutando las actividades, ¿sí? Y se pueden ir modificando según el proyecto lo necesite, ¿sí? Tampoco los hitos están escritos en piedra, ¿sí? Pero es importante plantearlo desde la planificación para tener una idea un poco más clara de a qué nos vamos a enfrentar y de qué cosas deberíamos de ir logrando. Ok, ¿por qué son importantes los hitos? Porque nos permiten hacer un seguimiento y evaluación periódica del avance del proyecto, ¿sí? Hay una serie de técnicas que podemos utilizar, como por ejemplo una que es muy interesante es la del valor ganado, ¿sí? Que de pronto vamos a ver ejemplos un poco más adelante, pero me gustaría mucho que podamos ver ejemplos más claros con sus propios casos, ¿sí?
Sí, porque les puedo hacer el ejemplo de la casa que se pinta, etcétera. Hay varios modelos, ¿sí? Pero desde mi punto de vista pienso que se aprende mejor si plantean eso con sus propios modelos. También nos va a ayudar a realizar modificaciones, ¿sí? Es importante que ustedes sean flexibles en la gestión de su proyecto, ¿ok? Luego, nos permite un control de los plazos de entrega, ¿sí? Nos permite hacer nuestro cronograma un poco más eficaz, de manera más eficiente, más eficaz, perdón, o sea, que se refiere al logro de aspectos o de metas concretas. Nos da una aproximación más acertada de los costes por etapas, ¿sí? Nos ayuda mucho a plantear mejor nuestro presupuesto, ¿sí? Ahora, también es importante recordarles que el presupuesto tampoco está escrito en piedra. Un presupuesto para un proyecto va a pasar por diversas etapas, ¿sí? En una etapa inicial, cuando el proyecto todavía no está en proceso de diseño, o en las etapas iniciales, cuando surge la idea de proyecto, la aproximación del presupuesto es bastante burda, ¿sí? O sea, no llegamos a un nivel de confianza de que tenemos el presupuesto total. De pronto estamos a un nivel de 60 o 70% de lo que en realidad sería el presupuesto, con un 30% de más o menos, ¿sí? Luego, cuando ya el proyecto se presenta, de pronto el nivel de certidumbre es un poco más grande, 80%, con un más o menos de 20%. Cuando el proyecto ya logra financiamiento y nos van a dar el financiamiento, ya estamos en digamos, un 90%, ¿no? De pronto un poco más o menos, de un margen de error de un 10%. Y cuando el proyecto ya se está implementando, allí obviamente al final del proyecto sabremos exactamente cuál será lo que hemos utilizado a nivel en función de dinero, ¿sí? Y recursos para alcanzar los objetivos del proyecto, ¿sí? Entonces recordemos eso, que el presupuesto no es algo fijo, no es algo escrito en piedra, puede ir variando en función de cómo vamos avanzando. Obviamente hay metodologías que vamos a ver y que también ustedes pueden estudiar por su cuenta, que nos van a ayudar a obviamente bajar los costes y llegar al logro de los objetivos con un mejor uso del presupuesto. También nos permite establecer una mejor comunicación con nosotros entre el equipo de proyecto y los clientes, ¿sí? Que son los que usarán finalmente los recursos o servicios que el proyecto brinda. Los hitos también se determinan por el director del proyecto, ¿sí? Desde la planificación, pero eso no significa que no pueda modificarse o que no se pueda negociar o conversar con los clientes, ¿sí? Clientes, estoy hablando de las personas que recibirán o harán uso de los productos o servicios que el proyecto brindará, ¿sí? Ya sea en un proyecto privado como público. Ok. Sigamos adelante. Déjenme que controle el tiempo para ver si todavía tengo